Buenos días. Tengo el honor de participar en esta conversación con un invitado muy particular, bastante único en el panorama latinoamericano, que como ya se dijo, es colombiano, Carlos Granés, nació el 75, tiene un doctorado en antropología y hoy es uno de los intelectuales más reconocidos del habla hispanoamericana y probablemente uno de los pocos que ha escrito acerca de la relación entre las vanguardias artísticas, la ideología y la política del siglo XX y XXI. Esta conversación está centrada en el libro Delirio Americano, libro del 2023, que es el libro que más ha circulado entre nosotros, pero yo lo he leído como una cierta trilogía, junto con El puño invisible, que es un libro del 2011, este que tengo aquí, a ver, sí, El puño invisible, y con Salvajes de una nueva época, que es del 2019, que es este que está acá, ¿no? Pero en realidad todos los libros que ha producido Carlos están interconectados, tienen una misma mirada sobre los mismos temas más o menos, así que puede que esto no sea una trilogía, sino bastante más que eso. Delirio Americano parte con una frase de nuestro Vicente Huidobro. Mientras que el ensueño pertenece a todo el mundo, el delirio les pertenece solo a los poetas. Pero si hubiera leído a Granés, habría dicho además que el delirio les pertenece también a los políticos, sobre todo cuando alternan con los poetas. Porque de esto se trata. Delirio Americano es un largo, erudito y muy divertido recorrido por cosas muy diversas. Divertido pero no modesto. El subtítulo es Una historia cultural y política de América Latina. ¿Qué tal? Bueno, por mí esta conversación podría durar 10 horas, pero no se preocupen, el programa nos limita, ya lo hablamos, esto dura 1 hora. Y después de eso hay firma de libros en la entrada de este local. Empecemos destapando las cartas, si te parece, Carlos. Te inscribo en la larga tradición liberal latinoamericana, ¿no? Que va de Sarmiento a Carlos Rangel, de Francisco de Miranda, probablemente a Octavio Paz, ¿no? Racionalista, pluralista, alérgica a las oligarquías, tanto como a los populismos, pero también a menudo un poco minoritaria, ¿no? Lamentablemente. ¿Tú aceptarías esa descripción? Sí, la aceptaría con mucha comodidad, la verdad. Pero antes de contestarte, permíteme agradecerle a Chantal por la invitación, a ti, por supuesto, por aceptar este diálogo, y a todos los asistentes que han sentido curiosidad por la temática de esta conversación. Sí, yo creo que me siento cómodo con esa definición, con digamos, una visión de la política que defiende primero la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad política, o también la libertad de experimentar con la vida, ¿no? En ese sentido vengo del mundo de las artes y del surrealismo. Antes yo me definía como un anarcohedonista moderado. Ya, moderado. Moderado. Y me di cuenta que un anarcohedonista moderado es un liberal. A veces, claro, cuando uno viene del mundo de la cultura, la palabra liberal tiende a rechazarse porque parece muy pro-establishment, pro-statu quo. Capitalista, desde luego. Pero no hay nada más capitalista que un anarcohedonista moderado, te lo cuento. Los placeres, los caprichos se potencian gracias a la oferta de consumo que hay en el mercado. Eso es una reflexión a la que uno llega un tanto tarde, ¿no? Y cuando tiene dinero, desde luego. Cuando se es joven,
tal vez es más difícil. Pero sí me gusta esa forma de entender mi lugar en el mundo, como alguien nada dogmático, antifanático, que siente más bien curiosidad y ganas de aprender de la historia y de la gente, ¿no? Entonces sí, para empezar has acertado. Bueno, tu libro está lleno de fanáticos, de dogmáticos, digamos, y de gente delirante, ¿no? Cosa que me produce mucha curiosidad. Yo, no sé, yo entiendo el arte como, tal vez como a la manera de Canetti o de Bloom, digamos, como la lucha contra la muerte, ¿no? El agón del que todos sentimos por hallar el sentido de nuestras vidas y finalmente vencer a la muerte. Pero en nuestra América Latina se ha convertido a lo largo del siglo XX más bien en programas políticos, ¿no? ¿En qué momento crees tú que se produjo esa especie de torsión? No es solamente nuestra, tu libro El puño invisible muestra que también esto estaba en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero tú identificas un momento en que se cambió la percepción o la concepción del acto artístico. Sin lugar a dudas. Tendemos a creer que es un fenómeno europeo y que esto empieza hacia 1909 Claro. con el futurismo italiano, que es el momento en donde los artistas parecen no sentirse del todo satisfechos con una labor que los limita a hacer cosas bellas, ¿no? Claro. O cosas escapistas, poemas, novelas, cuadros que embellecen la existencia, pero que finalmente se quedan como una pompa de jabón esteticista sin ningún tipo de impacto en la vida o en la realidad. Y la generación vanguardista justamente reacciona y pretende no soñar en vano. Es decir, si somos capaces de crear fantasías esplendorosas con la imaginación, ¿por qué no transformarlas en hechos reales? ¿Por qué no transformarlas en acción? ¿Por qué no establecer cimientos o ligarlas del mundo etéreo a la realidad a través de cimientos y de convertirlas en palancas para la transformación social? Entonces, esto es el futurismo. Esto es el futurismo. Pero en realidad ocurrió antes en América Latina. Este momento en donde los poetas empiezan a darse cuenta de que tienen que tener un pie en el fango, un pie en la realidad, y que sus musas deben servir de inspiración para actos, para acciones políticas, se da con mucha claridad a partir de 1898, que es La guerra de Cuba. exactamente el momento en donde Estados Unidos expulsa a España, le arrebata sus últimas 2 colonias, y eso genera una cantidad de dudas existenciales sobre los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una presencia imperial muy amenazante y muy poderosa que podría seguir teniendo la intención de descender por el continente y conquistarnos a todos. Eso significaría que en poco tiempo dejaríamos de hablar español, como decía Rubén Darío, y empezaríamos a hablar inglés, y que dejaríamos de ser latinos, con una herencia hispánica, una herencia grecolatina, y nos convertiríamos en vulgares y ramplones sajones. Imagínate la desgracia. Claro. Ordinario. Esa fue una de las ansiedades que detonó una nueva poesía. Rubén Darío, por ejemplo, escribía versos magníficos, pero todos estaban plagados o invocaban a las náyades, a los centauros, a los frisos grecorromanos, y de pronto empieza a hablar de Roosevelt y empieza a amenazar a Roosevelt y le empieza a decir que la sangre de Hispania fecunda se va a unir para resistir a tan pérfida influencia, ¿no? Se vuelve un acto combativo la poesía. Y solo para cerrar la idea, esto tiene que ver con el miedo existencial de una comunidad humana ante la presencia de un extranjero. El futurismo empezó así. El futurismo empezó por el miedo que los italianos, que eran una nación joven, sienten frente al imperio austrohúngaro, que se muestra muy amenazante, muy superior militar y económicamente a ellos. Y eso mismo es lo que pasó con el modernismo y pasó en América Latina con la presencia igualmente poderosa y amenazante de Estados Unidos. Nos hace pensar qué carajo somos, cuáles son nuestros valores. Tenemos
resistencias existenciales para soportar esta influencia, y poco a poco los artífices de todo este entramado de símbolos y referentes van a ser los artistas, y es el momento en donde entran de lleno en la vida política. Claro, que es más o menos por 1900, ¿no? Exactamente. Con distintas variantes. Pero en esto que tú estás describiendo es donde aparece la primera forma como de nacionalismo militante, digamos, en la vinculación con la tierra, con las razas originarias, digamos, con el mundo natural, ¿verdad? Sí. Un poco arrastrando la tradición de Rousseau, si uno quiere ver. Pero tiene que haber habido algo en el ambiente en general en América Latina, ¿no? Porque simultáneamente ocurre lo mismo, no sé, en Uruguay, ¿verdad? Con Rodó, y al mismo tiempo en Argentina con Lugones, o en Perú con Santos Chocano. O sea, es una emergencia simultánea. Y además, pero a mí lo que me sorprende en el caso de tu libro es que tú los vinculas con Marinetti. Y entonces ya está, tenemos el fascismo instalado, ¿no? Exactamente. Es sorprendente, por lo menos. Sí, hubo redes intelectuales muy activas en ese momento. Además, el nacionalismo no actuaba como actúa hoy. Por ejemplo, Rubén Darío fue cónsul de Colombia en Argentina. Rubén Darío, siendo nicaragüense, podía ser funcionario público e internacional diplomático de un país como Colombia. Y esto facilitaba el intercambio de poetas que viajaban por todo el continente y que publicaban en revistas que circulaban ampliamente por toda la región. Por ejemplo, Rubén Darío fundó la revista Mundial, que tuvo un amplio despliegue y mucha influencia. Y además de eso, había dictadores que, esto es típico, para blindarse o pulir o refinar su imagen, solían convocar a los poetas y se hacían íntimos amigos de los poetas. Estrada Cabrera, el guatemalteco, reunió con bastante frecuencia a Santos Chocano, Rubén Darío. Incluso cuando estaban dándole un golpe de Estado, se refugió en su palacio, venían las hordas y estaba con un poeta al lado, Santos Chocano, y Santos Chocano diciendo resiste, resiste, resiste. Es decir, no fue nada infrecuente esa complicidad entre dictadores y poetas. Y claro, congregados por un personaje poderoso, los creadores, que nos creemos muchas veces independientes, solemos acercarnos como una polilla hacia la luz, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos hicieron que ciertas ideas impregnaran mentes de distintos países que después volvían a sus lugares de origen y a través o de revistas o de propuestas o de discursos iban contagiando el mismo tipo de ideas. Por ejemplo, el fascismo o el protofascismo de Marinetti llegó a través de las revistas culturales, sobre todo en Argentina, en donde Marinetti fascinó a toda una generación de intelectuales, incluso lo invitaron a Argentina. Marinetti estuvo en Argentina dando unas conferencias y todas estas ideas de exaltación, de poder juvenil, de reivindicación de la nación, que no tenían el nombre de fascismo, que parecían simple cafeína y simple pólvora testicular juvenil, ¿no? Sí. Que no se intuía aún para dónde podía conducir esto, pues era muy seductor para jóvenes que decían, pues yo quiero transformar el mundo y quiero transformarlo ya, y quiero transformarlo además con poemas y sablazos culturales, ¿no? Entonces todas estas ideas empiezan a llegar y empiezan a impregnar simultáneamente a toda una región. Entonces vamos a tener casos de pequeños protofascistas en Perú, en Argentina, en México también, saldrán, que sin darse cuenta están todos influidos por un mismo entorno intelectual, un mismo conjunto de ideas que acabarán generando procesos muy similares en todo el continente, ¿no? Claro, tú citas a Walter Benjamin, digamos, anunciando en los años 30, a propósito de Europa, pero en algo que es completamente aplicable a América Latina, que las fuerzas culturales estaban en ese momento derivando en dos direcciones, ¿no? Una que era la politización de la estética, que conducía, por así decirlo, al modelo comunista,
y la otra que era la estetización de la política, que conducía al modelo fascista, ¿no? En ambos casos, como que el arte quedaba subsumido en una ideología, ¿verdad? Lo que Marx llamaba la falsa conciencia. Pero esto ocurría en América Latina bajo una forma, no sé si más combativa, pero más política que en Europa, ¿no? Sin duda. Más militante, quiero decir. Por una razón muy concreta, y es que la primera revolución triunfante del siglo XX la tuvimos nosotros, fue la Revolución México. Mexicana. El entorno político, los ánimos, los espíritus ya eran revolucionarios, o como mínimo estaban inmersos en un torbellino de transformaciones, de violencia, cuyo desenlace era un enigma en ese momento, ¿no? Y todo este frenesí se llevó por delante, por supuesto, a los artistas. Y en este entorno surge un personaje absolutamente fascinante, que es Gerardo Murillo, más conocido como el Doctor Atl. Atl en náhuatl significa agua, pero en realidad su naturaleza era muy poco acuosa, era más bien volcánica. Volcánico. Además, era vulcanólogo y su tema en la pintura fueron los volcanes. Era un grandísimo pintor, un grandísimo pintor. Su especialidad era el paisaje, los volcanes, quizás porque intuía que él también era eso, un canal que comunicaba el exterior con ciertas raíces donde se cosían las identidades o el telurismo latinoamericano, porque eso fue él finalmente. Él, además, fue el primero que tuvo la intuición del muralismo mexicano. En 1910 pide permiso para empezar a pintar paredes, se lo dan, cuelga los andamios y estalla la Revolución Mexicana y tiene que posponer su proyecto. Después sería José Vasconcelos quien lo retomaría, pero él tuvo esa intuición. Y durante la la Revolución, él se va a Francia. No tenía mayor interés en el conflicto político, pero en Francia conoce a una secta vanguardista que se llama la Acción del Arte, muy influenciados por el anarcoindividualismo, no confundiré con el anarcohedonismo, el anarcoindividualismo de Max Stirner, que tenía una noción absolutamente elitista del poder individual, que el ser humano debe ser como un pequeño dios sin ningún tipo de talanquera ni restricción a sus visiones. Esto lo fascina, ¿no? Porque empieza a cultivar una idea de que el artista es eso, un visionario superior al resto de la sociedad que por lo mismo es capaz de planear sociedades, mundos mucho mejores, ¿no? Él poco a poco se va politizando, decide volver a México a matar a Victoriano Huerta. Esa va a ser su primera obra de arte. Sí. Matar a Victoriano Huerta porque acaba de darle un golpe de estado a Madero, lo acaba de matar, es una tragedia, no voy a entrar en detalles, pero eso es lo que ocurrió. Quiere matar a Victoriano Huerta, llega y Victoriano Huerta ya ha sido desterrado y se queda en México trabajando para para Carranza, Victoriano Carranza, en un papel que va a determinar el nuevo rol que tendrá el artista en el siglo XX y no solo en México, en todo el mundo. Va a ser jefe de propaganda. Es decir, perfecto. Jefe de propaganda, exactamente. El arte ya va a perder este aura del que habla Benjamin, va a dejar de ser esta cosa sublime que nos transporta a mundos mejores, idealizados, a las musas, a lo bello, y se va a convertir en un arma de la lucha política. ¿Qué hace el doctor Atl? Lo nombra Carranza director de la Academia de San Carlos, y su primera decisión es cerrarla. Tomar a todos los artistas y llevárselos a Orizaba, que es la base militar de Carranza, y ponerlos a trabajar en favor de la revolución, de su bando en la revolución. Lo primero que hace es crear un periódico que no casualmente se llama La Vanguardia, en donde el caricaturista estrella es José Manuel Orozco, el gran muralista. Digamos que su primer trabajo en México es combatir mediante la imagen, masacra a los curas en sus caricaturas, los masacra para servir a una causa. Siqueiros
también participó en estas labores, más bien como corresponsal de prensa, pero desde luego su función no era ser un periodista neutral, desde luego que no, sino hacer crónicas combativas que le sirvieran a la causa por la que luchaba el doctor Atl. Entonces sí, desde ese momento el arte ha perdido pureza, el arte se ha convertido en un elemento más que está a ras de calle, impregnado de las pasiones, las ideologías, los intereses y sobre todo las pugnas políticas. Y de ese momento ya no hemos salido casi. De una u otra forma, eso cambió la forma o la relación entre el arte y la sociedad. Y cualquier expresión artística que veamos hoy en día tiene algo de eso. Claro, pero Atl prefigura también otra cosa, ¿no? Aparte de todo lo que has descrito, prefigura el propio destino del artista en manos de la revolución, ¿no? Que es convertirse en un burócrata, que es exactamente lo que le pasa después a los muralistas mexicanos, ¿verdad? Te iba a decir, ya que es lo único que no mencionas en tu libro grandísimo, es el cine, ¿no? Te iba a decir que el cine mexicano de los años 30 y 40 cumple exactamente con ese patrón, digamos, ¿no? Se hicieron 2 películas críticas sobre la revolución y nunca más, ¿no? Nunca más. Probablemente terminaron presos o contratados en alguna otra función. Eso después se repite en otras latitudes latinoamericanas, o sea, por supuesto que son funcionarios todos los artistas cubanos, partamos de esa base, pero también los argentinos. Que cuando se hace una revolución, claro, se tiene solamente la fe y la esperanza en lo que vendrá y se olvida o tendemos a olvidarnos que no hay nada más conservador que una revolución triunfante. Una revolución triunfante es un nuevo status quo radicalizado, petrificado, que desde luego no va a aceptar la más mínima crítica, la más mínima desviación, por algo relativamente lógico. Se ha sufrido mucho para llegar hasta aquí, ahora no nos vamos a poner a criticarnos, no nos vamos a poner a fomentar la autocrítica, no. Hay por eso mismo una mano que aplasta al disidente una vez triunfa una revolución. En el caso de la Revolución Mexicana es muy evidente cómo después no hubo, digamos, una facción triunfante, hubo sobrevivientes que decidieron aliarse y darle algún tipo de significado y sentido a tanta masacre y tanta devastación. Y entre ellos estaban los artistas, y los artistas se dedican a exaltar la Revolución Mexicana, a exaltar, a mistificar o mitificar y sobre todo falsificar una historia de desgracias. Los muralistas, Diego Rivera en especial, tiene unos frescos magníficos, esplendorosos, en donde campesinos y obreros conviven, se dan uno a uno las armas, que va. Durante la guerra se estaban matando, nunca estuvieron en el mismo bando. Obreros estaban con Carranza y los campesinos estaban con Zapata y Villa. Desde luego que se estaban matando, pero el muralismo creó esa idea de que los sectores populares, los sectores vernáculos estaban totalmente unidos, peleando quién sabe contra quién, y dizque por el marxismo. Esa es otra de las fantasías que se inventa Rivera en sus murales. Sin embargo, tienen cierto poder para crear una imagen de lo que fue eso. El cine, en efecto, fue todas las comedias rancheras, claro, que se empiezan a producir a finales de los 30 y los 40, son una imagen idealizada de elementos mexicanos, joviales, en donde Jorge Negrete canta, las chicas se enamoran, tímidas, virginales, todas se enamoran, en donde los hombres que andan a caballo no disparan, ¿no? Solo ríen y no sacan el rifle sino la guitarra. Es toda una imagen edulcorada de lo que fue eso. La única manifestación artística que sí fue crítica fue la literatura. Mariano Azuela con Los de Abajo y Luis Martín, no recuerdo, tiene una novela sobre la presidencia en donde sí muestra cómo todo lo que parece coherente, todo ese sentido que aparece en los murales es una ilusión, que lo que despertó la revolución fue
viejas rencillas, intereses particulares, Claro. que le preguntan, vamos a luchar con fulanito por tal causa, y dice, ¿quién es fulanito y qué es esa causa? Yo lo que quiero es matar a mi vecino que me robó una mula, ¿no? Ese tipo de cosas quedan muy bien radiografiadas en la literatura, no en, excepto en este par de películas, 3 películas de Fernando de Fuentes, De que Fernando sí de son, Fuentes, claro. son muy, muy fuertes, muy críticas. Todo lo demás es una idealización. Y suele pasar, mira, hay un caso fantástico en la historia latinoamericana, trágico, terrible, que muestra esa instrumentalización de las artes, de la cultura, para limpiar la imagen de los peores dictadores que hemos tenido. Es el caso de Hernández Martínez, Maximiliano Hernández Martínez, el dictador salvadoreño Salvadoreño, de los claro. años 30. Este tipo tuvo que enfrentar un levantamiento, un estallido social, llamémoslo, un estallido social en el campo de campesinos e indígenas, y lo soluciona como se solucionaba en esa época este tipo de problemas. Mandó al ejército y mató 30.000 indígenas, ¿no? Mató una matanza tremenda. Y después se da cuenta de que el indigenismo puede ser un halo beatífico para su labor, para darle una imagen de progresismo a su gobierno, y se convierte en un presidente indigenista. Y más bien chantajea a todos los artistas, a todos los escritores, para que empiecen a hacer su cohorte que limpia su imagen y los obliga a escribir loas para él, los obliga a participar en sus tertulias. Él los patrocina también, los manda a concursos internacionales y demás, entre ellos a un escritor como Salarrué, que fue importantísimo, un escritor indigenista muy importante en Centroamérica. Entonces no es raro que bien o por voluntad o por chantaje los artistas acaben orbitando en torno al poder. El caso de Lugones también es muy Lugones, particular. claro. Leopoldo Lugones, poeta argentino, poseedor de todas las metáforas, decía Borges de él, se vuelve un nacionalista, tiene una reconversión del liberalismo al fascismo muy dramática, porque Argentina es un país que recibe inmigrantes. Él empieza a ver que la llegada de polacos, de judíos, supone la llegada de ideas anarquistas, socialistas, y dice, esto es disolvente, la patria está en peligro, hay que protegerla. ¿Cómo se protege? Igual a como se protegió en el siglo XIX. Si en esa ocasión fueron los gauchos y su facón, ahora debe ser el ejército y su espada. Y pide un golpe de Estado. Los militares le hacen caso y dan un golpe de Estado. Y él creyó, bueno, hasta ese momento todo iba bien, porque él hizo el manifiesto del golpe, ¿no? Él redacta un manifiesto de un fascismo tan exaltado que los mismos militares le dijeron, maestro, calme, calma, Claro. calma, esto está demasiado fascista. Sí. Incluso para los militares clerofascistas, golpistas, lo que escribió Lugones era demasiado exaltado. Entonces le piden que lo rebaje, y Lugones creyó que iba a ser como un consejero áulico de la dictadura, que iba a ser como quien le susurraba a los militares al oído qué hacer. Por supuesto que lo relegaron a un puesto de profesor de escuela insignificante, y el pobre Lugones acabó suicidándose 8 años después. Entonces, ese es el destino trágico de esa relación perversa entre poder y cultura, sin duda, que se presenta con muchísima frecuencia. Claro. Pero ya que a propósito de que estamos en los años 30 ya, digamos, ¿no? Antes de que empezara la primera ola de dictaduras militares en América Latina, ya se registra una pérdida como de confianza en la democracia, una pérdida de prestigio de la democracia. Y tú escribes un párrafo que a mí me resultó como estremecedor, ¿no? Hubo odas a las identidades raciales, a las máquinas, a las víctimas, al paisaje, a las patrias, al antiimperialismo, al comunismo, al fascismo. Hubo de todo menos un miserable poema a la democracia. Sí. Me siento tocado, fíjate, ¿no? Porque ahí están nuestros grandes poetas también, ¿no? Sí, los demócratas tenemos un enorme problema de sexapil. Es nuestro gran problema, somos muy poco sexys. Sí. Sí, porque parecemos un poco sosos, ¿no? Decimos, no, la pluralidad, dime qué Sí, piensas, sí, ¿no? sí. Es mejor llegar
con la radicalidad viril de un Che Guevara y decir, no, esto hay que matar a todos estos. No, eso suele ser mucho más taquillero y más sexy, sobre todo más atractivo para los jóvenes, que, como es lógico, quieren estar a la altura de sus deseos, sus expectativas y sus imaginaciones. Es un periodo en donde la imaginación va muy por delante que la realidad, ¿no? Es una edad de proyecciones, de utopías también. Entonces, claro, los demócratas tenemos ese problema, grave problema de sex appeal. Tenemos que corregirlo, no sé exactamente cómo, pero de alguna manera tenemos que mejorarlo. Y es verdad, sobre todo en los años 20, pongámonos en situación, América Latina, un continente supremamente desigual, lleno de pobreza, lleno de problemas, y una nueva generación muy culta, muy revolucionaria, siente que debe hacer algo y por lo mismo se deja seducir por ese atajo magnífico que es la revolución de izquierdas y la revolución de derechas. Claro. Y todos se volvieron de alguna forma o comunistas o fascistas creyendo que ese mundo perfecto estaba al alcance si se seguía ese atajo milagroso que nos iba a bajar el cielo a la tierra expeditamente, ¿no? Entonces, por eso ninguno fue demócrata. Es muy raro, muy difícil encontrar poetas de esa época que realmente hubieran creído en la democracia. Curiosamente, sí hubo una generación en México, todos eran homosexuales y todos vivieron muy de cerca el peso del machismo revolucionario, Claro. ¿no? El machismo de las pistolas. Y estos, a pesar de que trabajaban para el gobierno, a pesar de que estaban imbuidos en todo este ambiente revolucionario, sí detestaron el nacionalismo viril que fluía o emanaban tanto los pintores, los políticos de la época. Y ellos defendieron cierto cosmopolitismo, cierta apertura, cierta refinamiento de las costumbres políticas, a los que no le ponían exactamente el nombre democracia, pero que iban al menos en esa dirección, una dirección de calmemos este nacionalismo tan exacerbado que no tolera la diferencia, abramos espacios de discusión, y iban en ese camino. Quizás el único que de verdad se da cuenta de todo este desvarío de los años 20 y 30 es Vicente Huidobro. Sí, Vicente Huidobro, sí. Que retrocede. Exactamente, cuando ve cómo el nazismo empieza a crecer, ¿no? Se da cuenta de que ya hay tambores de guerra y de que este loco tan admirado por otra parte por el doctor Atl, que es Hitler, porque era pintor. Entonces el doctor Atl vio a Hitler y dijo, esto confirma todas mis intuiciones. Un pintor, Hitler intentó ser pintor, tiene la visión para hacer una nueva sociedad, y por eso el doctor Atl se volvió un hitleriano y un nazi fanático. Bueno, pues Huidobro se da cuenta de todo esto y escribe unas cartas famosas, las 3 cartas al tío Sam, en donde dice algo terrible, y es, de algún modo todos fuimos un poco fascistas, porque ninguno le dio la más mínima credibilidad a la democracia, y por eso no tuvimos defensas o barreras que nos defendieran de toda esta arremetida tan brutal del fanatismo y del nacionalismo. Claro. Tú dices, tengo otra cita, en un principio América Latina no fue fascista por culpa de los militares, ni comunista por culpa de los obreros. El fascismo y el comunismo habían sido el delirio de los poetas, ¿no? Y el que lo sabía era Bolaño. Exactamente. Bolaño es el que intuye lo que había ocurrido, ¿no? Exactamente. Él intuyó que esa dicotomía tan decimonónica y tan influyente en la literatura latinoamericana entre civilización y barbarie no era tal, que el más civilizado, influido por determinadas ideas, podía convertirse en el más bárbaro. Y eso lo hacía aún más peligroso, ¿no? Son todos estos poetas o artistas asesinos Sí. en los que Bolaño sintetiza esas 2 imágenes, ¿no? La de la máxima civilización y la máxima barbarie, anidadas en un mismo espíritu y sin contradicción. Y sin contradicción por una razón, porque a veces tú eres tan inteligente, tú eres tan clarividente, tienes las cosas tan absolutamente claras, que tienes la tentación de imponer esa visión en la realidad. Claro, cueste lo que eres cueste. superior, digamos. Exactamente. Sí.
Y todos estos poetas venían de la tradición arielista, es decir, influenciados por José Enrique Rodó, el ensayista uruguayo, que le había adjudicado al espíritu latino esas cualidades, ¿no? Ser elevado, ser espiritual y sobre todo estar muy por encima de la ramplonería gringa. Los gringos eran mediocres, eran salvajes, eran caníbales, casi calibanes, les decía, porque además habían aceptado un método de gobierno que primaba el número, primaba la vulgaridad, que era la democracia, que era esa cosa. Para los espíritus selectos latinos necesitábamos, era gobiernos de élites, gobiernos de gente moral, espiritualmente superiores, que sí sabían cómo gobernar y cómo imponer su visión sobre la sociedad. Entonces había una relación directa entre estas ideas de principios del siglo, elitistas, de un elitismo, de una casta superior llamada a gobernar, con estas visiones poéticas que surgen a lo largo del siglo, de las primeras décadas del siglo XX, que convierten a estos personajes en demiurgos, en poetas con aspiraciones políticas, pero también en políticos poetas. Y ese es el maravilloso riesgo de estos personajes que los hace fascinantes, pero se creen tan convencidos de su propia verdad que la van a imponer a toda costa. Y ahorita si quieren podemos hablar de Petro, ¿no? Que es el ejemplo más claro, más claro de este fenómeno. Claro, pero también hay otro momento, que quizás ya en los 60, porque lo que estamos describiendo, ¿verdad? Todavía es la mitad del siglo, o antes de la mitad del siglo, donde hay razonables dudas sobre hacia dónde van las cosas. No hemos pasado por la experiencia de la Guerra Mundial, del Holocausto, en fin, de las barbaridades que se cometieron en el Pacífico o en fin, en el Frente Oriental, en Europa. No teníamos idea de hasta dónde podía llegar el ser humano, y eso marca un quiebre, yo creo que para todos los intelectuales después, ¿verdad? Una experiencia existencial nueva. Pero en los 60, que en Europa fueron tremendos, pero parece que peores en América Latina, cosa que yo no me había dado cuenta, tú vislumbras una historia alternativa que a mí me hizo mucha gracia, a pesar de que es muy trágica, ¿no? Voy a citar literalmente: de haber dependido de Parra, de Nicanor Parra, quizás los años 60 en América Latina habrían sido hippies y hedonistas, libertarios y antidogmáticos. Pero en el camino se atravesó el Che Guevara y entonces el guión de la historia cambió. Me da mucha risa, pero es trágico, ¿no? Sí. Parra era un anarcohedonista moderado, creo yo. Sí, sí, es posible, ¿no? Claro. Bueno, pero en fin, en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad?, se imponían cosas como ya derechamente de salir de los salones, ¿no? Que significaban los happenings, el situacionismo, las intervenciones en el espacio público, un arte que como que negaba el arte, que negaba las galerías, lo personal es político, y que quería sacar al artista de su torre de marfil. ¿Hay algo, a tu juicio, en todo eso que haya perdurado? Sí, supongo que sí. Digamos que el campo plástico contemporáneo es tan amplio que algo habrá. Pero lo que sí vemos es más bien una obsesión identitaria, ¿no? Hoy, más que la exploración individualista, que es a lo que apuntaba Parra, a lo que apunta, insisto, el anarcohedonista moderado, que es a la exploración de aquello en que puede convertirse mi vida y en convertir mi propia vida en obra de arte, ¿no? Que es una obsesión y una meta de la vanguardia, a mi modo de ver, maravillosa, ¿no? Que es cada cual púlase a sí mismo como bien pueda sin hacerle daño a los demás. He ahí lo moderado del proyecto. Pero sí, por favor, pida un espacio de libertad en donde uno pueda crear, hacer una creación de sí. Eso lamentablemente se ha
transformado en una búsqueda ya no de identidad individual, sino de identidad colectiva. Sí. Y a lo que asistimos hoy en día es una eclosión de identidades que están fragmentando el espacio social en colectivos feministas, colectivos trans, colectivos racializados, colectivos indígenas, colectivos afros, bueno, lo que sea. Entonces, esa lucha por la creación de sí que hacía el artista y cuya meta era, en casos extremos, la excentricidad, ¿no? Ser único, ser un personaje absolutamente reconocible por su particularidad, se ha convertido en la defensa y la expresión de una identidad colectiva. Eso ha dado el salto a la política, entonces ya no es solamente que los artistas defiendan las identidades de determinados grupos, sino que la misma política se ha convertido en la representación o expresión de esto mismo. Y por eso se ha difuminado un poco quién es artista y quién es político, porque sí, claro, el político llega al Congreso con un atuendo distinto, pero nada individual, ojo, nada particular, muy poco anarcohedonista moderado, muy poco, más bien colectivista, que sí, expresa una identidad colectiva. Y su labor política es sobre todo expresiva. Performática. Performática. Claro. Es una performance en donde lo importante es demostrar su diferencia. No razonar para llegar a acuerdos, sino presentarte como un manifiesto abundante que pone de antemano que yo soy diferente y que no tengo por qué encajar y no tengo por qué llegar a acuerdos. Más bien lo que exijo son derechos que refuercen mi diferencia. Ese es el panorama artístico-político en el que estamos hoy, en donde performance y política se mezclan y en donde, digamos, hay más política en los parlamentos que en los museos. Al menos política más morbosa y más interesante. Sobre todo, sí, estéticamente. A nivel político es pésima política, claro, y es buena performance. Ese es el drama en que estamos ahora, que es mucho más interesante Trump como artista que como político. Como artista es genial, como político es un desastre. Y eso se podría decir prácticamente de toda la población política de Occidente, ¿no? Sí. Carlos Rangel, ¿no? El gran intelectual venezolano, liberal también, escribió un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, ¿no? Que se va a reeditar ahora. Vi que has puesto un prólogo también. Él sostenía que el primer fracaso de América Latina, que el primero y el más dramático de todo, había sido no constituir los Estados Unidos de América Latina, ¿no? Y habernos fragmentado en trozos y subtrozos y qué sé yo. Esta es una nueva forma de fragmentación. O sea, es una especie de, como tú lo lees, es una especie de segundo fracaso, digamos, o no sé si es segundo. No, sin lugar a dudas. Es que es absurdo que un continente que comparte lengua y religión se hubiera desunido. Es verdad que la geografía era un problema tremendo en nuestro caso, pero al menos hubiéramos podido sobrevivir como unidades más extensas. Lo difícil era diferenciarnos, lo difícil era encontrar elementos que particularizaran a una comunidad que compartía unas columnas vertebrales fundamentales para la unidad. Y en este proceso nos hemos hiperespecializado y cada vez encontramos más motivos para fragmentarnos y diferenciarnos, ¿no? Como que no queremos unirnos, no queremos hacer uso de la razón deliberativa para solucionar conflictos y llegar a acuerdos, sino que por el contrario buscamos cada vez más fronteras visibles o invisibles que nos permitan resguardarnos en núcleos identitarios, ¿no? Entonces toda la política de la identidad lo que está haciendo es acentuando eso, poniendo más fronteras, poniendo más divisiones. Toda la política del plurinacionalismo tiende a eso, tiende a escindir la ciudadanía, que debería ser libre e igualitaria, en pequeñas parcelas que le otorga distinto nivel de ciudadanía dependiendo de a qué etnia se pertenezca, ¿no? Esto es curiosísimo que además provenga de la izquierda. Si uno piensa lo que era la izquierda de... Claro, izquierda... Que era por excelencia la búsqueda de la universalidad. ¿A qué aspiraba la izquierda antes?
a que no importaba de dónde venías, qué religión tenías, si eras negro, blanco o verde, todos esos elementos contingentes y externos no iban a determinar el futuro de la persona. Lo que iba a importar era su comportamiento, su esfuerzo, sus valores, lo que había dentro, digamos, no lo externo, sino lo adentro, por ponerlo en términos sencillos. Esto era la aspiración de la izquierda, era vencer todas estas circunscripciones. Claro, vencer el egoísmo, ¿no? Vencer el egoísmo y vencer el determinismo Claro. de la etnia, de la nacionalidad, para que todos pudiéramos ser personas más bien universalizables, si se nos juzgara por lo que somos, no por lo que hemos hecho, somos capaces de ser, no por algo que no depende de nosotros. Eso ha cambiado de una forma brutal, y curiosamente la ideología que se preocupó muchísimo por la raza, por el origen étnico, por la vinculación con la tierra, por esos elementos identitarios, fue el fascismo. Es curioso. En América Latina todos los fascismos empezaron por una reivindicación o del gaucho, del personaje raigal, vernáculo, o del indio, ¿no? Que, por ejemplo, José de la Riva Agüero, que a pesar de ser un hispanista, admiraba o le interesaba mucho el imperio incaico, porque ahí veía en ese sistema de gobierno el remedio heroico de la verdadera autocracia, ¿no? Es decir, había una búsqueda en el pasado, en las raíces, para encontrar ejemplos de gobierno que pudieran servir para el presente, entre ellos el autoritarismo, ¿no? O sea que es curiosísimo cómo la izquierda ha renunciado al universalismo, a esa búsqueda de ciudadanías en donde no importe la identidad ligada a rasgos exteriores, y al contrario ha encontrado fermento en ideas que solían ser denostadas por la izquierda, sobre todo el manejo de la palabra raza. La palabra raza es peligrosísima, se usó muchísimo en América Latina y fue la izquierda la que lo desterró. La izquierda de Mariátegui, de Haya de la Torre, dijo: olvídelo, dejemos de pensar este continente en términos de raza porque es peligrosísimo. El problema del indio no es racial, el problema del indio es económico. Fue lo que hicieron ellos. Y ahora hemos vuelto a pensar a América Latina en términos de raza, lo cual no conduce a ningún A pesar de que Vasconcelos en México logró esta idea demencial, digamos, de ponerle a la UNAM como eslogan, ¿verdad? Por mi espíritu. Por mi raza hablará mi espíritu. Por mi raza hablará mi espíritu. Qué demencia, ¿no? Bueno, pero también hay cosas que cambiaron de bandera, digamos, en momentos muy tormentosos de América Latina, como en los 70, ¿no? Estaba pensando, el nacionalismo siempre fue, hasta donde yo entiendo, una ideología de derechas, ¿no? Fue defendida por las derechas de todo el mundo. Pero en Uruguay los jóvenes Tupamaro eran nacionalistas, digamos, y no solo eso, sino que en el famoso documento número 5 dicen, ¿no? El socialismo será nacionalista y viceversa, ¿no? Es muy raro, ¿no? Ocurre un fenómeno fascinante y rarísimo, es verdad, porque todas las dictaduras que llegan en 1930 son nacionalistas y militaristas. Claro. Y claro, que quieren orden, jerarquía, verticalidad y engrandecimiento nacional. Y son estas dictaduras las que emprenden unos proyectos de modernización muy ambiciosos en los años 40, con la esperanza de que solucione una cantidad de problemas. Grandes proyectos de urbanismo, grandes proyectos de desarrollo económico, grandes proyectos de beneficiar a empresarios nacionales. Este proceso no da los resultados esperados. Digamos, América Latina, guiada por dictadores y proyectos desarrollistas y nacionalistas, no triunfa. Entonces, en los 60, empieza a haber una reflexión en torno a ese fracaso y surge lo que podríamos llamar un nacionalismo de izquierda, que es, no, el problema no somos nosotros, el problema es que estamos oprimidos. El problema es que pertenecemos a un sistema económico global que inevitablemente nos deja en el lugar débil y perdedor.
Lo que tenemos que hacer como nación es emanciparnos, es liberarnos. Entonces ahora ya lo determinante no va a ser el orden, la jerarquía, el engrandecimiento nacional, sino llamar a las clases populares, llamar a la justicia y llamar a las armas para liberarnos. Y de pronto todas estas guerrillas que eclosionan, sobre todo en el cono sur, las argentinas, empiezan a defender causas muy de izquierda, pero si uno rastrea su génesis, vienen de grupúsculos clerofascistas de derecha y todos católicos. Los montoneros eran católicos. Todos venían de una derecha católica, no derecha, de un clerofascismo directamente. Su mentor era Julio Mainville, que era un cura fascista que decía que había que matar a los marxistas y a los anarquistas. Entonces, se da cierta mutación muy particular. Lo más trágico es que desde la izquierda se empieza a defender exactamente lo mismo a la derecha, el nacionalismo. Sí, eso es lo extraño, ¿no? Sí, Pero tus libros en ese sentido comparten, digo también el de Europa, ¿no? El que se refiere a Europa, comparten un supuesto que es muy curioso, digamos, ¿no? Por un lado, los artistas a menudo parecen no darse cuenta de los alcances finales de sus propuestas. Yo supongo que si tú le dices a Lugones que termine en Auschwitz, le habría horrorizado, digamos, ¿no? Buñuel, que celebraba con entusiasmo la idea de Bretón de salir con un arma a matar transeúntes, en realidad le horrorizaba la violencia. O sea, hay mucho de postura, de impostura, digamos, pero al mismo tiempo sus conductas y su arte, cuando lo hay, terminan produciendo efectivamente algunos cambios en la sociedad, digamos, ¿no? O sea, terminan instalándose, ¿no? Sí, es un fenómeno raro. Sí, digamos que la vanguardia siempre emprendió una lucha por transformar conciencias y estilos de vida. Una vanguardia es en realidad un intento por transformar las escalas de valores. En ese sentido son nietzscheanos, ¿no? La transmutación de los valores, eso es lo que se proponen los artistas de vanguardia. Entonces, más allá de pintar o esculpir o recitar, lo que tienen es un nuevo modelo, una nueva imagen del ser humano. Por ejemplo, los dadaístas. Los dadaístas surgen en plena Primera Guerra Mundial en una ciudad muy concreta, Zúrich, país neutral, y ahí se reúnen jóvenes de muchas nacionalidades. Luego son cosmopolitas e internacionalistas. Sí, claro. Y su gran enemigo va a ser el nacionalismo, porque es la causa de la debacle que los está matando a todos. ¿Cómo van a luchar contra el nacionalismo? ¿Cómo van a luchar contra este ejemplo de militar viril que está dispuesto a morir por la patria? Bueno, pues encuentran una fuente moral o una imagen moral de la cual van a extraer valores distintos que se oponen a esa imagen del guerrero nacionalista. ¿Cuál es esa fuente moral? El niño. El niño puede ser la antítesis del guerrero nacionalista. El niño no tiene ningún tipo de prejuicio con otras nacionalidades. Tú pones a 3 niños de distintas nacionalidades y idiomas distintos y se entienden, juegan. El niño se burla, es irónico, hace desplantes, es lúdico y tiene además otro don que rescatará el surrealismo, y es que tiene la capacidad de transformar la realidad con su imaginación. Los niños logran hacerlo. Los adultos creemos que podemos hacerlo, pero no. Y si quieren les hablo de Petro ahorita. Esa facultad la perdemos. Esa facultad divina la tienen los niños y después la perdemos nosotros. Claro. Entonces sí, estos nuevos valores que ponen a circular en la sociedad, estos nuevos valores finalmente empiezan a ser seductores, contagian a otros artistas, esos artistas les dan una vuelta, los transforman, lo convierten en otra vanguardia, pero poco a poco pueden sobrevivir y pueden permear amplios sectores de la población. Cuando estalla mayo del 68, fue Octavio Paz quien dijo:
en esta revuelta veo materializadas todas las luchas del surrealismo, todas las demandas del surrealismo. Tenía toda la razón, toda la razón. Cierto anhelo de libertad individual, de exploración de la sexualidad, de exploración de la conciencia, de juego libre con la propia vida, venían del dadaísmo, del surrealismo, del letrismo, del situacionismo, y de pronto logran contagiar, persuadir a una masa juvenil que hace ese estallido. De pronto lo que era muy marginal, lo que pertenecía a unos nichos muy reducidos, por lo general condenados al olvido, se convierte en lo que yo llamo un puñetazo invisible, un golpe a la sociedad que transforma las escalas de valores y las expectativas. De pronto, los hijos se despiertan, o los padres se despiertan, viendo que sus hijos tienen una idea de lo que es la vida totalmente distinta a la de ellos, ¿no? Entonces sí, tiene un efecto notable las luchas vanguardistas. Estamos casi en el tiempo, pero tengo que preguntarte 3 últimas cosas. Una es que me llamó mucho la atención, por lo poco conocida que es, digamos, ¿no? Es que tú rescatas un movimiento que hubo en Brasil en los años 20, ¿no? El movimiento llamado antropofágico, que era un movimiento efectivamente contracultural, además contra el sentido común prevaleciente en la época, con un nombre provocativo, pero que significaba la capacidad de asimilar todos los elementos valiosos, cualquiera fuese su origen. No tenía nada de nacionalista, en fin, duró muy poco, ¿no? Y tuvo una gran novela. 40 años después, el 69, esa novela fue filmada como cine, porque también había un movimiento de cine antropofágico. No duró nada. Pero tengo la idea de que nuestros Nicanor Parra, Enrique Lin, Bolaño mismo, son un poco antropofágicos, ¿eh? Dinos, ¿por qué te interesa tanto promover esta idea? Sin duda. Digamos que siempre Europa, hasta el día de hoy, nos ha querido ver como buenos salvajes, como cierto lugar en donde se cumplen las fantasías románticas de la pureza, la autenticidad, aquello no contaminado por la modernidad, el capitalismo, el industrialismo. Entonces, desde las universidades norteamericanas se nos recomienda seguir siendo los heraldos de la Pachamama, los criaturas sentipensantes, ¿no? Toda una serie de criaturas, de hadas mágicas que deben permanecer aquí para la satisfacción emocional del resto de Occidente, ¿no? Nosotros ya estamos jodidos, pero menos mal está América Latina, en donde todavía son puros y salvajes. Bueno, pues esta vanguardia decide ser mal salvaje. ¿Qué significa ser mal salvaje? Vamos a comernos a nuestro colonizador, vamos a comernos a Europa, vamos a comernos a Estados Unidos. Comernos, evidentemente, es una metáfora. Vamos a asimilar cualquier influencia extranjera que pueda nutrir la savia nacional. No tenemos por qué mantener una pureza ilusoria. Podemos mutar. Además, cualquier cosa que haga un brasileño, así sea cubismo francés, será brasileño. ¿Qué carajos? ¿Por qué vamos a temer a esa contaminación? ¿Por qué no vamos a apropiarnos nosotros del mundo? Es el apropiacionismo que está tan mal visto hoy en día. Pues, ¿qué carajo? Seamos nosotros los apropiacionistas. Podemos apropiarnos de absolutamente todo. La tecnología, la ciencia, creo que es el camino, además. Entonces, esta actitud no solamente dio ese movimiento, sino que en los 60 produjo Tropicalia. Caetano Veloso fue quien redescubrió a Oswald de Andrade, que es el gran ideólogo de esta vanguardia, que estaba totalmente olvidado. Él lo rescata y le sirve de ánimo, de respaldo teórico y anímico para hacer una terrible traición a la música popular brasileña, que era la cosa más nacionalista y más pura del mundo. Mezclarla con rock, mezclarla con psicodelia, mezclarla con música dodecafónica, mezclarla con performance, mezclarla con
hipismo, con otro tipo de estéticas. Bueno, sabemos en lo que se convirtió Caetano Veloso y en lo que convirtió Caetano Veloso la música brasileña. La música, claro. Que si no hubiera sido por él, posiblemente hoy en día la música popular brasileña sería una cosa local, minoritaria y quizás cultivada por gente muy, muy conservadora y muy reaccionaria y muy nacionalista. Él le permitió una renovación descomunal a la cultura brasileña, no solamente la música, la cultura brasileña. El boom latinoamericano fue exactamente lo mismo. El boom latinoamericano lo protagonizaron escritores profundamente anti-yanquis y antiimperialistas. En política, en cultura tenían una actitud totalmente distinta. Sí. En cultura, García Márquez logró la enorme hazaña de concebir a un yanqui, a un imperialista, a un capitalista como maestro, a Faulkner, ¿no? Claro. Y aprendió una cantidad de elementos faulknerianos que incorporó a su literatura con mucha soltura y naturalidad. Entonces, esa actitud antropofágica creo que no solamente ha dado lo mejor en cultura, la cultura más latinoamericana. ¿Quién duda que Tropical es latinoamericano? ¿Quién duda que el boom es latinoamericano? ¿Quién duda que la salsa, que es otro fenómeno particular, similar, es latinoamericano? ¿Quién duda del origen latino de todo esto? Y sin embargo, son productos culturales que han logrado ser lo que son gracias a esa actitud de apertura hacia el resto del mundo, ¿no? Les ha permitido universalizarse también y tener un impacto. Hemos impactado en el mundo gracias a esa actitud. Entonces sí, yo la defiendo y la defiendo en política también. Fíjate, yo creo que la democracia es eso. Sí. La democracia es vencer ese prejuicio ideológico que nos sembró José Enrique Rodó de que América Latina debía descubrir su propia forma de autogobierno y que sin excepción todos esos experimentos de encontrar en nosotros mismos cómo habríamos de gobernarnos, eso condujo al caudillismo y dictador. Siempre, sin excepción. La democracia supone, sí, ¿qué le vamos a hacer? Copiar un poquitín el modelo gringo, ¿no? Y para eso también tenemos que tener cierto tipo de valentía. Bueno, Petro. Que tú lo has llamado el presidente poeta. No es una calificación única, singular, digamos. En Colombia tenemos una larga tradición de presidentes poetas, pero presidentes poetas buenos, ¿no? Petro es la excepción. Es un presidente poeta muy malo, muy malo. Desde 1886 a 1930 tuvimos 5 presidentes que eran poetas y gramáticos y escribieron libros de gramática. Uno de ellos, por ejemplo, Rafael Núñez, bueno, ese tampoco era tan buen poeta, pero escribió La humanidad entera que entre cadenas gime. Seguramente ustedes pensarán que era una oda al sadomasoquismo, en realidad es parte del himno nacional. Entonces nos infligió semejante estrofa que tenemos que cantar sistemáticamente. Entonces somos una nación condenada a matarnos entre nosotros, claro, ¿no? Claro. Por culpa de Rafael Núñez. Otro presidente de esa época, Miguel Antonio Caro, tradujo la Eneida. Su único contertulio era Menéndez Pelayo en España, el único que le daba la talla intelectual. Y tenía tal obsesión con el lenguaje que empezaron a surgir una cantidad de chistes en torno a él. Uno de ellos es que estaba Miguel Antonio Caro en Palacio Presidencial con su amante en la cama, refocilándose evidentemente, y llega su esposa. Y su esposa le dice: Miguel Antonio, estoy sorprendida. Miguel Antonio Caro se incorpora y le dice: querida, siendo exactos, tú estás estupefacta, el sorprendido soy yo. Es decir, hemos tenido presidentes de ese calado, ¿no? Aquí le atribuimos esa historia a Andrés Bello, mira qué maldad. Bueno. Pero el caso de Petro es particular porque él, en efecto, está totalmente imbuido con esta idea de que el presidente es ante todo un creador. Un creador que hace, y esto lo dice el textual, hace lo mismo que García Márquez, pero no con la palabra escrita, sino con la palabra hablada. Es decir, es uno de estos demiurgos que en la plaza pública logran un milagro, y es convertir al átomo individual en parte de algo más grande, en parte de un colectivo,
lo que él llama la multitud. ¿Y por qué está tan obsesionado con esta idea? La del orador que con la magia logra cautivar y homogeneizar conciencias para convertirlas en una sola cosa. Porque él no cree mucho en los cambios institucionales tampoco. Como los poetas de los años 20, todos estos procedimientos o toda esta lógica procedimental, parlamentaria, le ha parecido, como le parecía en su momento a Huidobro, un colchón de papeles inútiles, ¿no? Claro. La que verdaderamente cambia la historia es la multitud. Por eso él quiere crear multitud, crear pueblo, porque es esta masa, este músculo que, entrado en acción por las vías de hecho, finalmente mueve la historia. Eso está muy metido en su forma de pensar y en su forma de entender la política. Entonces, su gran desgracia es que hoy en día la plaza pública no es el escenario para convocar a las masas y a los jóvenes, es TikTok. Entonces, no le ha resultado tan efectiva su oratoria y su palabra. Por eso aprovecha cada escenario internacional que tiene, la ONU, la OEA, para producir unos poemas maravillosamente cursis, increíblemente cursis, de una cursilería descomunal. Es el poeta más cursi que ha dado América Latina. Su discurso en la ONU lo terminó con estas palabras: nuestra misión es expandir el virus de la vida por las estrellas de la galaxia. Por Dios. Fantástico, fantástico. Fue tan modesto su resultado que en la transmisión oficial le tocó robarse los aplausos que le dieron a Biden y ponerlos como si fuera una risa de un enlatado gringo en su alocución. Y así está presentado en el video oficial de presidencia de gobierno. Entonces se ve a la gente totalmente apática, quieta así, y un estruendo de aplausos que uno no sabe bien por dónde, quién los prefiere. Entonces sí, estamos viviendo ese fenómeno delirante de un presidente poeta en Colombia. La última línea de Delirio Americano, la última línea, es un llamado. Es hora de poner un pie, dice, en el siglo XXI. ¿Estamos haciendo eso, en tu opinión? ¿O estamos en el pantano? No. Estamos, creo que la política actual, no solamente en América Latina, Sí. en el mundo entero, está huérfana de ideas. Hay una orfandad de ideas terrible. La izquierda no sabe qué pensar, la derecha no sabe qué pensar. Estamos totalmente en la anomia. Y cuando no hay ideas, no hay futuro. Sin ideas no hay futuro. Sin ideas es imposible proyectarse el futuro. Entonces, ¿qué están haciendo todos? Mirar al pasado. Buscar mitos del pasado, buscar referentes del pasado. Incluso ahora hay un movimiento decolonial que intenta encontrar las fuentes de la pureza en lo indígena precolombino y que debemos regresar allá porque así sí vamos a solucionar nuestros problemas. Es decir, hay una obsesión con la memoria, con el pasado, por revisar, por encontrar algún tipo de salvación, no en el futuro, sino en el pasado. Y eso es también algo curiosísimo porque tanto la revolución de derecha como la revolución de izquierda prometían el futuro. Ahora ni la derecha actual ni la izquierda actual lo ofrecen. Al contrario, estamos intoxicados de memoria, intoxicados de pasado, intoxicados de mitos, de referentes que ya tuvieron su oportunidad sobre la tierra y que ahora me voy a poner un poco petrista y voy a citar a García Márquez, ya están condenados al olvido, o ya tuvieron su momento y deben estar condenadas a que descansen en paz. Muy bien, estamos muy pasados la hora. Tú tienes que firmar libros ahora afuera, así que tenemos que terminar. Muchas gracias a todos. Ya ven. Muchas gracias. Gracias a ti.